A Pío XII y viene un gordito, simpático, bonachón, que habla con la gente, etcétera. Pío XII era un poco más, yo no lo llamaría frío, porque en la Segunda Guerra Mundial volvía con las manos llenas de sangre, por lo que la gente lo agarraba, lo tocaba, y él se daba a la gente. Pero bueno, tenía incluso el mismo aspecto de más distancia. Por más que realmente no había calefacción en el Vaticano, comían lo que comían los soldados, o sea, dio todo lo que tenía para todo el mundo. Impresionante. Pero bueno, una personalidad distinta. Y lo mismo Benedicto XVI y Francisco. ¿Quién es mejor, Juan XXIII y Francisco respecto a Pío XII y Benedicto XVI? No. Todos son buenísimos. Y a uno le puede caer más o puede ir más, uno puede estar más en sintonía con una persona o con otra. Cuánta gente viene, nos da un abrazo, un beso, nos habla, y uno dice, bueno, pará. O al contrario, uno lo que quiere es eso, y en cambio hay una persona que te da la mano y mantiene la distancia. Pero bueno, a veces los demasiado afectivos son un poco inoportunos, y los demasiado fríos les falta manifestar sus sentimientos para acompañar a una persona que lo necesita. Vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, entonces Juan XXIII es un pontificado relativamente breve, pero totalmente revolucionario en este aspecto. Sale de Roma, o sea, el primero que sale de Roma es Pío XI, el que firma el tratado con Mussolini, y va a Castel Gandolfo, o sea, 30 kilómetros. Pío XII va a un pueblito del Lazio. El Lazio es la región de Roma. Fue revolucionario aquello. Juan XXIII, mucho más audaz, dice, bueno, hay que ir a rezar por el Vaticano II. Vamos a ir a Asís, a rezar a San Francisco, y a Loreto, a la Virgen de Loreto. Va en el tren papal, que hay una estación de tren en el Vaticano, la primera vez que salía el tren. Bueno, ya fue una cosa totalmente revolucionaria. Iba muchísimo a Roma, a la cárcel, a distintas iglesias, a los hospitales, lo mismo que está haciendo y seguirá haciendo el Papa Francisco. Y escribió, yo creo que hay dos encíclicas fundamentales, que son la Mater et Magistra, la iglesia que es madre y maestra, y la Pacem in Terris. Era el periodo de la Guerra Fría más caliente, digamos, con todo el episodio de los misiles en Cuba, Khrushchev y Kennedy. Ahí interviene Juan XXIII para hacer un llamado a la paz. Bueno, y ha sido beatificado, es una de las tumbas más visitadas ahora en el Vaticano. Está muy cerquita de Juan Pablo II. Entonces, bueno, pero pasa a la historia por ser el Papa del Concilio Vaticano II. Entonces son 4 sesiones que tiene el Concilio Vaticano II. En el año 62, 63, 64 y 65, que es habitualmente en la primavera romana. ¿Primavera? Otoño. A ver, es que yo estoy cambiado. Otoño romano. Cuando acá es primavera, allí es el otoño. Otoño romano, es decir, van más o menos de septiembre a noviembre las sesiones donde están reunidos todos los obispos del mundo. Uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿Estuvieron del 62 al 65 todos los días, todos los obispos reunidos? No, porque tienen que seguir gobernando sus diócesis y la vida sigue. Pero estaban 3 meses, 2 meses y medio, a finales de cada año, cuando es la mejor época de Roma. Octubre es el mes más fantástico de Roma. Bien, entonces tenían derecho a asistir todos los obispos del mundo. Eso es un concilio ecuménico. Un sínodo, van representantes de las conferencias episcopales, un sínodo que llama el Papa, o puede haber un sínodo en una región eclesiástica, etc. Por primera vez fueron representantes de otras confesiones cristianas, es decir, ortodoxos, evangélicos, luteranos, calvinistas, etc. Las sesiones se tenían en la Basílica de San Pedro, habían puesto todas unas gradas, etc. Hay fotos impresionantes. Muchas veces presidía las grandes sesiones el Papa, otras veces no. Y entonces, en los distintos periodos,
se van aprobando los documentos. En el primer periodo no se aprueba ningún documento. Es interesante ver cómo la curia romana, es decir, la gente que ayudaba al Papa en el gobierno de la Iglesia, ya tenía todo arreglado, los esquemas de los documentos, se lo presentaron a los obispos diciendo, bueno, esto está más o menos hecho, y los obispos dijeron que no, que para eso estaban convocados. Vamos a hablar con toda libertad sobre todos los temas, y de hecho bocharon todos los esquemas que habían presentado los cardenales de curia y se hicieron nuevos esquemas, cosa que era perfectamente legítima. Y bueno, ya uno se daba cuenta, bueno, es un concilio ecuménico donde tiene que hablar el centro, que es Roma, pero tiene que tener voz la periferia, ahora que está tan de moda esta palabra. Hay muchas lecturas del Concilio Vaticano II, hay lecturas muy politizadas, etc. Como todo concilio aprobado por el Papa, allí está el Espíritu Santo para quien tenga fe y sea católico. Los documentos son una maravilla. Lo cual no significa que no haya habido tensiones, pero es natural. Eran creo que 2.400 obispos, donde hay 2.400 obispos hay 2.400 opiniones sobre temas opinables, y había una gran unidad en la fe. Entonces se puede decir que ha habido una mayoría y una minoría. Una mayoría que quería más cambios y una minoría que quería más conservación. El resultado es una síntesis fantástica de fidelidad dinámica a la tradición. Es decir, está totalmente en concordancia con la tradición de 2000 años de historia de la Iglesia, pero con un dinamismo que hace ver lo que hay que cambiar, la sintonía con los tiempos nuevos, como hizo el Concilio Vaticano I, como hizo el Concilio de Trento o el Concilio de Calcedonia, que trataban de dar soluciones a los problemas contemporáneos. Por eso Benedicto XVI hablaba que hay una hermenéutica de la reforma y hay una hermenéutica de la ruptura. Hermenéutica significa interpretación. Entonces, la interpretación de la reforma es, bueno, ¿hay cosas que cambiaron en el Vaticano II? Sí. La liturgia. ¿Cambió radicalmente? No. Sigue habiendo 7 sacramentos. La materia y la forma de los sacramentos es la misma, y no podía cambiar eso. Pero cambian las palabras, cambian los ritos, cambian las lecturas. ¿Por qué? Para hacerlo más asequible a la gente, para lo que sé. Entonces hay cosas que se han reformado. Antes se hablaba de la necesidad o la conveniencia de que el Estado sea confesionalmente católico. El Vaticano II admite la posibilidad de que el Estado sea confesionalmente católico, pero no es lo que busca. Y no pasa nada de que el Estado no lo sea. Eso ha cambiado la sensibilidad. Pero dentro de la tradición. La hermenéutica de la ruptura es la que habla la Iglesia del Concilio Vaticano II como si fuera distinta a la Iglesia del Concilio de Trento o la del Vaticano I. Entonces dice Benedicto XVI, hay que privilegiar la hermenéutica de la reforma, porque si hubiera creado una nueva Iglesia, bueno, sería un concilio herético. Y en esto, qué casualidad o qué coincidencia, se dan la mano los extremos, de izquierda y de derecha. Están los progres, ultra progres, que dicen, bueno, ya la Iglesia actual no tiene nada que ver con el pasado y se ha roto con la tradición, y los lefebrianos, que dicen exactamente lo mismo. Se ha roto con el pasado, esta Iglesia no tiene nada que ver con la tradición. La diferencia está en que los progres no quieren la tradición y los lefebrianos quieren quedarse con el pasado y no con el presente. Pero la ruptura, la hermenéutica de la ruptura es propia de, hablando en términos políticos que no son aplicables a la Iglesia, es propia de la extrema izquierda y de la extrema derecha. No sé si me explico. Bien. Lo cual no significa estar en un centro irénico y mediocre, sino que hay que ser fieles hijos de la Iglesia con esta fidelidad dinámica a la tradición. Bueno, yo les quedan 10 minutos, simplemente voy a darles los documentos del Concilio Vaticano II, que son muy conocidos, pero que vale la pena recordarlos en este contexto. Entonces decíamos, en el primer periodo, en el 62, se reúnen, empiezan todo, pero no concluyen ningún documento. En el siguiente periodo se aprobaron
la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que esta es muy importante. Todos los documentos son importantes y también depende qué perspectiva a uno le interese más. Si uno está interesado por la liturgia, el más importante es este. Se llama Sacrosanctum Concilium. Y el decreto sobre los medios de comunicación social, Inter Mirifica. Bien, entonces, tercera etapa, se promulga una constitución sobre la Iglesia, está objetivamente importantísima, que se llama la Lumen Gentium, donde se habla fundamentalmente de la llamada universal a la santidad, del papel de los laicos en la Iglesia. Bueno, importantísima, Lumen Gentium, lectura obligatoria, diría un profesor. El decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, muy importante, y sobre las iglesias orientales católicas, que se llama Orientalium Ecclesiarum. Y la última etapa, en el 65, es la más prolífica porque ya se iba a clausurar el concilio, con lo cual dice, si no aprobamos, se quedan muchas cosas en el tintero, que son un decreto sobre los obispos, que se llama Christus Dominus, otro sobre la renovación de la vida religiosa, Perfecte Caritatis, sobre la educación cristiana, Gravissimum Educationis, y sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, importantísimo, Nostra Aetate, donde se habla de que en toda religión hay elementos de verdad, y se habla muy positivamente de los judíos y de los musulmanes. Bueno, esto es clave para lo que va a venir después. Después se aprueba otro importantísimo sobre la divina revelación, cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura, su relación con la tradición, etcétera, que es la Constitución Dei Verbum. Y el 7 de diciembre, es decir, el día anterior a ser clausurado el concilio, se promulgaron el documento más polémico de todo el concilio, que es el que causa el cisma de Lefebvre, que es Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, el decreto sobre los sacerdotes, Presbyterorum Ordinis, sobre las misiones, Ad Gentes, y otro documento de lectura obligatoria, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo, Gaudium et Spes. Si yo me tuviera que quedar con dos documentos para tener una idea general de lo que ha dicho el concilio, tanto en relación con el mundo como en el interior de la Iglesia, diría Lumen Gentium y Gaudium et Spes, sin dudarlo. Hablando sobre la relación con el mundo contemporáneo y ver las problemáticas más actuales, Nostra Aetate y Dignitatis Humanae. Después ya para temas más específicos, Sacrosanctum Concilium, lo que sea. Bueno, el Papa Pablo VI aprueba todos los documentos, por lo tanto tienen total vigencia. El Papa Pablo VI, que hablaremos el próximo mes, yo no sé si habrá que hacer otra clase más, no sé si están dispuestos a hablar, porque hay que hablar sobre el Papa Francisco, etcétera, ¿no? El Papa Pablo VI ha tenido un papel importantísimo porque dejó mucha libertad, dejó hablar con gran espontaneidad, pero a veces dijo, bueno, este tema no se discute, este tema me lo quedo yo. Tenía todo el poder para hacerlo. Por ejemplo, el celibato sacerdotal. Hubo un gran debate y después decidió nombrar a la Virgen Madre de la Iglesia. O sea, algunas cosas que dijo, bueno, esto decido yo. O sea, gran fortaleza. Pablo VI es acusado a veces de haber sido un papa débil, demasiado dialogante, y se le fueron las cosas de las manos. Bueno, en el Concilio Vaticano II creo que manifestó gran fortaleza y es un pontificado que está siendo reivindicado. Acabo, en esta primera mitad de la segunda del siglo XX, hay muchas otras cosas, además de los pontificados. Quizá hoy ha sido un poquito unilateral, y esto es un curso sobre historia de la Iglesia. Entonces, yo querría señalar dos hechos.
Uno es, durante todo el siglo XX, ya a partir del siglo XIX, se da el proceso de evangelización de África. África, que era un terreno muy cristiano en el norte de África, en los primeros siglos de la cristiandad, de allí salió nada menos que San Agustín, después fue tierra arrasada, no quedaba nada. Bueno, con el imperialismo europeo, fundamentalmente inglés, francés, alemán, italiano, el imperialismo siempre trae consecuencias negativas, pero bueno, Dios de grandes males saca grandes bienes. También llevó consigo muchos misioneros de estos países, también anglicanos, luteranos, gente buenísima, muchos murieron mártires. Entonces se va evangelizando toda el África negra, o sea, la África subsahariana, y hoy día es el territorio del mundo donde la Iglesia crece con más rapidez. Decíamos en 1900 1 millón de católicos, en el año 2013 más de 100 millones de católicos, o mucho más, tendría que ver las cifras. Bueno, ese proceso me gustaría subrayarlo, donde hay mártires y es una iglesia viva, alegre, llena de esperanza, con problemas. Porque a veces uno dice, bueno, claro, no, en el seminario de Buenos Aires hay poca gente y en una ciudad del Congo hay 1000 seminaristas. Bueno, es verdad. Pero claro, ser cura hoy en Buenos Aires hay que tener una vocación probada. Ser cura en el Congo es tener la vida solucionada. Entonces, yo no dudo de la rectitud de intención de los seminaristas del Congo, pero cuando hay tanta gente, quizá también intervienen algunos elementos humanos. Entonces, no es todo maravilloso en la iglesia de África, pero es una iglesia que llena de esperanza, es una maravilla cuando los papas, me parece, cuando están angustiados, van a África y vuelven encantados. Bien, y el otro hecho que quería subrayar, me parece que es importante para la Iglesia Universal, y más en este contexto en el que estamos, es que en el pontificado de Pío XI tiene lugar la fundación del Opus Dei en 1928, 2 de octubre de 1928, por San José María Escrivá. Nace como una cosita mínima. Él decía que tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor, y nada más. Y hoy es una realidad institucional en la Iglesia, bueno, muy presente en los 5 continentes, pero quería subrayar que el mensaje de San José María es la llamada universal a la santidad. Podemos santificarnos en medio del mundo. ¿Quiénes? ¿Los curas? Sí. Las monjas también, pero sobre todo las personas normales y corrientes. Todos estamos llamados a la santidad. Esto que lo dijeron que era un hereje San José María, porque nadie decía eso, solo los curas y las monjas estaban llamados a la santidad. Hoy es doctrina corriente. Es el gran mensaje del Vaticano II. Entonces ha habido muchísimas personas que han influido en el Concilio Vaticano II. Una de ellas, San José María. Y a las pruebas me remito. Y con esto acabamos. Hay un documento de Benedicto XVI que es sobre la palabra de Dios, se llama Verbum Domini, de hace pocos años, donde en un capítulo habla es sobre cómo hay que leer la Sagrada Escritura. Y dice, bueno, los santos han leído muy bien la Sagrada Escritura y han sacado nuevas luces de lo que ya estaba allí, pero nadie se había dado cuenta. Nombra 6 santos. Al último que nombra, me parece que es el último, es San José María Escrivá. Dice que de una lectura meditada de la Sagrada Escritura saca a la luz la llamada universal a la santidad. En otra entrevista, nada que ver con este documento, le preguntan a Benedicto XVI, ¿cuál es el mensaje del Vaticano II? La llamada universal a la santidad. Entonces, para decir, no digo que sea el único ni muchísimo menos, pero como ha sido un precursor muy importante de lo que hoy tendría que ser moneda corriente, que estamos todos llamados a la santidad en el medio de las circunstancias en las que el Señor nos ha llamado. Y así como hemos visto en la vida religiosa
anacoretas, ermitaños que vivían en una cueva, después se reúnen, forman los benedictinos, monasterios, algunos más abiertos al mundo, y salen los franciscanos y los dominicos a predicar, etc. San José María decía, el Opus Dei con gente normal y corriente no es el último eslabón de esta evolución de los religiosos, que siguen evolucionando, y siguen evolucionando, pero a su vez se sigue manteniendo la clausura y hay una gran riqueza en el mundo religioso. Dice, la gente del Opus Dei lo que se une es con los primeros cristianos, que era gente normal y corriente que se santificaba en medio del mundo. O sea, que no hacían un voto y se iban al desierto, sino que era el carnicero, alguien que trabajaba en el palacio imperial, o un esclavo que trataba de transmitir su fe. Bien, nos quedan en el tintero muchísimas cosas. El mes que viene hablaremos de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, a no ser que me den otra clase. Muchas gracias.